Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de dioses, héroes y titanes, para descubrir cómo la humanidad dio uno de los saltos más importantes de su historia, el paso del mito al logos. Nos vamos a la antigua Grecia, la cuna de la ciencia y la filosofía. Imaginen un mundo donde cada fenómeno natural, desde el trueno hasta el cambio de las estaciones, se explicaba a través de historias divinas. Si había una tormenta, era porque Zeus estaba enfadado. Si la cosecha era buena, era gracias a la benevolencia de Deméter. Estas narraciones, los mitos, daban orden y sentido al universo. Eran relatos poderosos, llenos de simbolismo, que se transmitían de generación en generación. Homero, con su Ilíada y su Odisea, y Hesíodo, con su Teogonía, nos dieron las versiones más famosas de este universo mítico, un cosmos gobernado por los caprichos y pasiones de los dioses del Olimpo. Pero algo increíble empezó a suceder alrededor del siglo VI a.C., en las bulliciosas ciudades costeras de Jonia, en la actual Turquía. Un grupo de pensadores, a los que hoy llamamos presocráticos, comenzaron a hacerse preguntas diferentes. Ya no les bastaba con saber quién causaba los fenómenos, sino que querían entender el cómo y el por qué. Esta nueva curiosidad fue la chispa que encendió la llama de la razón. El primero de estos revolucionarios fue Tales de Mileto. Cuenta la leyenda que fue capaz de predecir un eclipse solar y de medir la altura de las pirámides de Egipto usando solo su sombra. Pero su idea más radical fue otra. Tales observó el agua en todas sus formas, en líquida, sólida como el hielo, gaseosa como el vapor, y se atrevió a proponer que todo, absolutamente todo en el universo, provenía de un único elemento fundamental: el agua. Piénsenlo bien. Por primera vez, alguien intentaba explicar la totalidad del cosmos a partir de un principio natural, observable, sin recurrir a los dioses. Esta búsqueda del arjé, del principio o sustancia primordial, se convirtió en la gran obsesión de los primeros filósofos. Fue un cambio de mentalidad brutal. El universo dejaba de ser un escenario de dramas divinos para convertirse en un cosmos, una palabra griega que significa orden, un sistema inteligible que podía ser comprendido por la mente humana. Después de Tales, vinieron otros gigantes del pensamiento. Su discípulo, Anaximandro, fue aún más lejos. Pensó que si el agua era el origen de todo, ¿cómo podía existir su opuesto, el fuego? Propuso entonces un principio más abstracto, algo que llamó el apeiron, lo indefinido, lo ilimitado, una sustancia eterna y sin forma, de la que todo surge y a la que todo regresa. Anaximandro también fue el primero en dibujar un mapa del mundo conocido y en imaginar que la Tierra flotaba en el centro del universo sin necesidad de estar apoyada en nada. Luego llegó Anaxímenes, quien sugirió que el aire era el elemento primordial. Mediante procesos de condensación y rarefacción, el aire se transformaba en todo lo demás, en viento, nubes, agua, tierra y piedra. Fíjense en el patrón, observan la naturaleza, identifican un patrón y proponen una explicación lógica. Esto, amigos, es el nacimiento del método científico. Pero el viaje no se detuvo en Mileto. En el sur de Italia, en la Magna Grecia, surgió otra figura monumental, Pitágoras. Para él y sus seguidores, los pitagóricos, la clave del universo no era una sustancia material, sino algo mucho más abstracto y elegante en los números. Creían que todo es número. Las relaciones matemáticas y las armonías musicales eran el lenguaje secreto con el que estaba escrito el cosmos. Descubrieron proporciones numéricas en la música y aplicaron las matemáticas a la astronomía, imaginando un universo donde los planetas se movían en órbitas circulares, produciendo una música de las esferas. Heráclito, conocido como el Oscuro, nos ofreció otra perspectiva. Para él, la realidad fundamental no era una sustancia, sino el cambio constante. Su famosa frase, "Nadie se baña dos veces en el mismo río", captura esta idea. Todo fluye,
Todo está en perpetuo conflicto y movimiento, regido por una ley universal, que él llamó Logos. El Logos es la razón, la estructura subyacente, que gobierna todo el cambio, y en contraposición a Heráclito, estaba Parménides, quien con una lógica implacable, argumentó que el cambio es solo una ilusión de nuestros sentidos. Lo único real es el ser, que es uno, eterno e inmutable. Su discípulo, Zenón de Elea, creó sus famosas paradojas, como la de Aquiles y la tortuga, para demostrar lógicamente la imposibilidad del movimiento. Este debate entre el cambio y la permanencia, entre los sentidos y la razón, preparó el terreno para los siguientes grandes pensadores. Empédocles intentó reconciliar estas ideas, proponiendo no uno, sino 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego, unidos y separados por 2 fuerzas cósmicas. El amor, Hilodión y Anaxágoras, introdujo el concepto de nous, una mente o inteligencia cósmica que ordenaba el caos original. Finalmente, Leucipo y su brillante discípulo, Demócrito, nos dieron la teoría atomista. Imaginaron que toda la materia estaba compuesta por partículas indivisibles y eternas, llamadas átomos, que se movían en el vacío. Todas las diferencias en el mundo se debían a las distintas combinaciones de estos átomos. Es una idea asombrosamente moderna, una intuición genial que se adelantó más de 2000 años a la ciencia experimental. Así, en apenas 2 siglos, estos pensadores pasaron de explicar el mundo con mitos sobre dioses a proponer teorías basadas en elementos, números, fuerzas cósmicas y partículas invisibles. Dejaron de lado las narraciones fantásticas y abrazaron el logos, la razón, la lógica, el argumento. Plantaron las semillas de la física, la biología, las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Este paso del mito al logos no fue una ruptura total e instantánea. Las creencias míticas siguieron conviviendo con el pensamiento racional durante mucho tiempo, pero la puerta que abrieron los presocráticos ya nunca se cerraría. Nos enseñaron que el universo no es un caos arbitrario, sino un cosmos ordenado, y que la herramienta más poderosa que tenemos para comprenderlo es nuestra propia mente. La próxima vez que miren las estrellas, recuerden a estos valientes pioneros de la antigua Grecia que se atrevieron a preguntar ¿por qué? Y cambiaron para siempre nuestra forma de ver el mundo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.